Bien, queridos hermanos, Shalom, bienvenidos a un nuevo video de la casa de estudio Ragen Misericordia. Estamos muy cerca a la conmemoración de las fiestas de otoño que inician con Yom Teruah, el día de la festividad de las trompetas. A los 10 días de esta celebración nos encontramos con la festividad de Yom Kippur, que es el día de expiación, y 5 días más tarde empieza la festividad de Sukkot, que es la festividad de los tabernáculos, cabañas o pesebres. Y en este tiempo es que se debe evaluar nuestra relación con nuestro Creador, ya que a lo largo de la historia, el ser humano, se ha venido alejando cada vez más del Dios de Israel. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron. En este tiempo en particular, en que la sociedad ha venido perdiendo los valores espirituales, las personas buscan constantemente los placeres de la carne, siguiendo los deseos de sus mentes y de sus cuerpos, perdiendo su vínculo con el Creador, que es la fuente de la vida y nuestra fuente de prosperidad. Entonces, el Creador en su misericordia nos provee de una forma de poder recuperar nuestra vida a través del Mesías, como dice en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra que se usa en griego para arrepentirse es metanoeo, que significa pensar diferente, pero que se queda corta en cuanto a su significado, en contraste con la palabra en hebreo que es techuvá. El significado es retorno o restauración, que en el pensamiento bíblico denota el dejar el estilo de vida en pecado que la persona ha tenido y por consiguiente regresar al Creador, pero esto requiere volver al cumplimiento de los mandamientos del Padre. Es decir, que el arrepentimiento o techuvá es algo que nos debe llevar a la obediencia. Sin embargo, cuando hablamos de una maldición divina producida por un estado de desobediencia o pecado, lo que en realidad sucede es que es una especie de bendición disfrazada, porque lo que le interesa a Jehová es que corrijamos nuestro proceder y podamos llegar a él a través de la techuvá y el creer en nuestro Mesías. Nuestro desafío es ver esa maldición desde esta perspectiva, en lugar de caer en la trampa de enojarnos con Elohim. Se infiere de esto que el dolor y la negatividad existen con el fin de darnos libre albedrío, y este existe a su vez para permitirnos ser merecedores de las recompensas por nuestras libres elecciones, y que nos sintamos indignos de las bendiciones que se nos otorgan. Hay que tener en cuenta que de todas maneras las maldiciones son maldiciones, pero nosotros debemos verlo desde una perspectiva más profunda, como una oportunidad. Cuando reconocemos que las pruebas que para nosotros son maldiciones existen exclusivamente para darnos la libertad de rechazar el mal, la lucha contra el Satán se vuelve mucho más sencilla. El Mesías es el profeta del Padre. Para poder hablar y entender este tema de la bendición y la maldición, primero debo dejar en claro la relación que existe entre Yeshua y Moche, ya que nosotros como creyentes y seguidores del Mesías sabemos que nuestra bendición viene de nuestra aceptación del sacrificio que el Hijo unigénito del Padre hizo para que tú y yo pudiéramos alcanzar el perdón de nuestros pecados
y por consiguiente aspirar a estar a su lado en el reino de los cielos. Y en particular por las palabras que el mismo Mesías nos dijo cuando habló en Juan 5 del 44 al 47. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Elohim único. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moche, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moche, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Estas palabras del Mesías en la actualidad nos las dice a nosotros que creemos en él, porque aunque en ese entonces les hablaba a los líderes fariseos y saduceos, nosotros como sus seguidores debemos creerle a Moche, porque hasta este momento nos han dicho que sus palabras ya no debemos tenerlas en cuenta, porque fueron clavadas en la cruz. Pero en este pasaje vemos que eso no es cierto. Entonces el Mesías en su primera venida cumple la profecía dada por Jehová a Moisés o a Moche, como el profeta que ha de venir, al cual debemos escuchar y obedecer. En Deuteronomio 18 del 17 al 19 dice: y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Los profetas del Tanaj, Antiguo Testamento, y que están relacionados en la Escritura, todos cumplieron funciones importantes, pero ninguno estuvo a la estatura de Moisés. Por lo tanto, tiene que haber uno que se asemeje a Moche en muchas áreas de su vida, para que haya un cumplimiento pleno de esta palabra dada por Jehová. Y observamos que hay mucha similitud entre Yeshua, que es conocido por ustedes como Jesús, y Moche desde su nacimiento hasta su muerte. De lo cual podemos decir que la vida y ministerio de Moche se constituye en una sombra profética de la vida y ministerio del mismo Mesías. De aquí podemos darle sentido a lo que Yeshua nos dice en Juan 12 del 47 al 50. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el que me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así, pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Yeshua solo habla las palabras del que el Padre le ordena. Solo hace lo que el Padre le dice que haga. Y al que no le crea, la misma palabra le juzgará en el día del juicio. Es decir, cuando él vuelva como rey y juez justo. O sea, como Jehová Sebaot. Jehová de los ejércitos. En el Sermón del Monte, que está en Mateo 5, 17 al 20, Yeshua nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos. De este pasaje hay que explicar varias cosas. La palabra griega que fue traducida como ley es nomos, que es la traducción al griego de la palabra hebrea Torah, que significa instrucción, y es lo que conocemos como Pentateuco o los escritos de Moisés. Ahora, yo les puedo decir con absoluta certeza que el Evangelio de Mateo originalmente fue escrito en hebreo y de allí fue traducido al griego a raíz de los manuscritos del Mateo hebreo de Shem Tov que han sido descubiertos y por hebraísmos que se notan en el texto que se manejan en el hebreo bíblico y no en el griego. Aunque esta traducción de Torah como ley también la podemos ver en los originales hebreos del Tanaj del Antiguo Testamento, ya que cuando se encuentra la palabra Torah en las Biblias en idioma español, leemos ley. Otra cosa importante es que aunque los profetas predicen eventos futuros, su función principal es la de decirle al pueblo que vuelva a entrar al cerco protector de la Torah, que es lo mismo que está haciendo aquí Yeshua en su rol como profeta, aunque él va mucho más allá. Ahora veamos a qué se refiere cuando habla de que el cielo y la tierra pasen, que es una referencia a Isaías 65:17. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Lo que se confirma en Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Queridos hermanos, fijémonos claramente en la correlación que existe entre estos tres pasajes en donde está el pasado, el presente y el futuro. El pasado está en la profecía de Isaías donde Jehová dice, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. El presente está en las palabras de Yeshua hasta que pasen el cielo y la tierra, pues todavía, inclusive para cualquier observador casual, el cielo y la tierra todavía están presentes en este plano físico. El futuro está en la visión dada por Yeshua a Juan. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Otro aspecto importante es cuando dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿cuáles mandamientos? E igual de importante, ¿dónde están escritos estos mandamientos? Jesús habla en muchos pasajes del Evangelio de que escrito está y explica claramente su forma de ver la escritura. Pero aquí debemos darnos cuenta que la única escritura que existía en la época era el Tanaj. Incluso los apóstoles enseñaban con base en esta escritura, pues el primer evangelio fue escrito alrededor del año 80 de la era común. Y la recopilación de estos libros, que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, se inició en el primer concilio de Nicea en el año 325 de la era común y se terminó en el segundo concilio truyano en el 692 de la era común. Resumiendo, la voluntad del Padre está en las instrucciones que nos ha dado, o sea, en la Torah. El término pequeño es un tanto relativo, ya que viene de la palabra griega elachistos, que significa poco, pequeño, pequeñitos, menos, en tamaño, cantidad, dignidad, etc. Aquí se refiere más a pequeño en dignidad, o sea, que no va a ser digno de entrar en el reino de los cielos. Ahora bien, el cristianismo en general enseña que en Colosenses se habla de que la Torah fue clavada en la cruz, en vez de lo que realmente dice, que son las doctrinas y mandamientos inventadas por hombres en el judaísmo rabínico de la época. Veamos qué nos dice Rab Shaul o Pablo en Colosenses 2 del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra griega que fue traducida como decretos es dogma, que según el diccionario Strong, que es la palabra 1378, significa decretos, ritos, edictos o una opinión. Y de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dogma es una proposición que se asume como principio innegable e irrefutable de una ciencia o doctrina. El significado original de la palabra, que proviene del griego dogma, traduce pensamiento, principio o doctrina. Evidentemente una doctrina no es una ley, y mucho menos lo que implica Torah, que es instrucción en el hebreo, por lo cual los padres de la Iglesia Católica Cristiana sacan este versículo de su contexto para poder abolir la Torah, a pesar de que el mismo Mesías dijo que no sería abolida hasta el fin de los tiempos. Y entonces ahora se vive en anarquía, porque dicen algunos que se puede hacer lo que sea porque Jesús ya pagó por mí en la cruz, como en el pensamiento del salvo siempre salvo. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el More Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.